Hoy vamos con un tema muy interesante desde un punto de vista teórico y práctico, las resistencias stopper, que se llaman así por el verbo inglés detener, parar en español, porque evitan que las válvulas comiencen a oscilar y dejen de funcionar como amplificadoras. En este vídeo vamos a ver por qué se producen las oscilaciones, cómo reproducirlo y observarlo, y también el efecto que tienen las stopper en vivo. ¡A por ello! Vamos a imaginarnos una etapa de amplificación en cátodo común, con su resistencia y condensador en el cátodo, y también con su resistencia de rejilla a tierra. Ya sabemos que este tipo de etapas tienen una carga en el ánodo y una conexión a la fuente de alimentación que normalmente es de alta tensión. La carga puede ser resistiva como en la mayoría de las etapas de previo o reactiva, por ejemplo, inductiva cuando tenemos un transformador o un choque, por ejemplo. Aquí tengo una válvula doble triodo, estoy alimentando sus filamentos con una fuente de alimentación de corriente continua a través de estos cables gruesos blanco y amarillo. La válvula que está calentándose la tengo aquí, podríamos utilizar casi cualquier tipo de válvula para este experimento. El cable rojo es la conexión del ánodo y voy a medir su voltaje con esta sonda de osciloscopio. Y el ánodo está conectado a través de estos inductores a la fuente de alimentación. 30 voltios serán suficientes. Y estos inductores van a ser la carga inductiva de la que hablé antes y la pieza clave de este experimento. El cable blanco es la conexión de rejilla, de grid, que va conectado a una resistencia de 100 kiloohmios a tierra, a donde también va conectado el terminal negativo de la fuente de alimentación, que lo he enganchado al condensador de cátodo, que está en paralelo a la resistencia de cátodo. Y ambos, la resistencia y el condensador, van conectados al cátodo del triodo a través del cable marrón. En un amplificador real, la carga no tiene por qué ser un inductor, puede ser una resistencia y el inductor puede aparecer de manera inadvertida, por ejemplo, por un cableado demasiado largo o un mal trazado, que generaría una inductancia parásita. Y este problema lo tendremos en la rejilla también. En su propio cableado puede aparecer una inductancia parásita, pero también capacidades parásitas que se comportan como un condensador y que pueden aparecer sin darnos cuenta entre cables y conductores próximos entre sí. Y estos condensadores parásitos pueden conectar las inductancias parásitas a la tensión de alimentación o a tierra, y no importa a cuál de las dos porque ambos son equivalentes desde el punto de vista de la corriente alterna. Y como la impedancia de un condensador es inversamente proporcional a la frecuencia, habrá una frecuencia suficientemente alta que hará que la impedancia sea muy baja, y los condensadores no ofrecerán resistencia. Es lo mismo que si las inductancias estuvieran conectadas a tierra. Aunque pueda no parecerlo, esta situación es mala, y vamos a verlo en acción. Para reproducir este problema voy a conectar una inductancia de rejilla a tierra, es decir, en paralelo a la resistencia de rejilla original. Y por si acaso no se ve bien, voy a apartar el cable blanco. Si no utilizamos resistencia stopper o usamos una demasiado pequeña como esta de 220 ohmios, el resultado será el mismo, así que para no alargar el vídeo innecesariamente, empecemos con esta resistencia de 220 ohmios conectada directamente al cable que va a la rejilla. En un amplificador real la soldaremos directamente al zócalo, pero para este experimento esta posición está bien. Solo falta aplicar tensión al ánodo y ver qué pasa. ¡Pum! Un oscilador. La válvula está oscilando por sí misma a 7,5 MHz aproximadamente en plena banda HF. Y si esto sucede en cualquier etapa de un amplificador, tendremos problemas. Cada división horizontal en el osciloscopio son 20 voltios, así que tenemos casi 60 voltios pico a pico, el doble del valor de la fuente de alimentación, como sucede cuando utilizamos un transformador de salida. Vamos a sustituir la resistencia stopper por una mucho mayor, 1 kiloohmio. Cuanto mayor es su valor, más eficaz es en detener las oscilaciones provocadas por los componentes parásitos de nuestro circuito. En general, las válvulas con mayor transconductancia tienen más facilidad para oscilar y necesitarán stoppers un poco más altos. Y aquí lo tenemos, la válvula ha dejado de oscilar, el voltaje en el ánodo es constante y aproximadamente a unos 30 voltios, que es lo que esperamos porque no hay ninguna señal en la rejilla, y al apagar la fuente vemos que la tensión de ánodo cae a 0 voltios.
Vamos a ver qué pasa con una resistencia intermedia, 330 ohmios, aunque podría ser también 470, 560. Probar diferentes valores nos ayudará a encontrar el valor mínimo necesario de la resistencia de stopper para estabilizar nuestro circuito. Y si funciona en un protoboard, funcionará mucho mejor cuando lo soldemos. La válvula sigue oscilando, pero el trazo tiembla un poco. Esto se debe a que las oscilaciones se detienen brevemente y vuelven a empezar. Por eso el contador de frecuencia da saltos. Estamos en una situación intermedia, y si toco la resistencia puedo llegar a detener las oscilaciones temporalmente. Ahí está. Pero ¿por qué se producen las oscilaciones? ¿Y por qué dije antes, esta situación es mala? Es que se veía venir. Cualquiera que haya estudiado ingeniería electrónica o la mayoría de los aficionados a la electrónica de radiofrecuencia reconocerán enseguida este circuito que estoy dibujando ahora mismo. Es un montaje en cátodo común, con un condensador en paralelo a una bobina con una toma intermedia, que en este caso no suele ser en el centro, pero por claridad lo voy a dejar así, y voy a separar la bobina en dos. Fijémonos en la de abajo, que en un extremo va conectado al ánodo y el otro a tierra. Desde un punto de vista de corriente alterna, conectar el ánodo a tierra es equivalente a conectar el ánodo a la fuente de alimentación positiva, que es corriente continua. Así que voy a mover la bobina a esta posición. Y conceptualmente el circuito es el mismo. Ahora voy a redibujar la rama del condensador que conecta la rejilla al ánodo y no necesita dar toda esta vuelta. Podemos cambiarlo a una posición en la que se ve de manera más clara el circuito. Aquí. Y si ahora comparamos este circuito con el que yo he montado, veremos que las dos inductancias están en la misma posición y que solamente falta el condensador. Pero no, está dentro de la válvula, es la capacidad parásita que hay entre el ánodo y la rejilla en todas las válvulas, sobre todo los triodos, y en la mayoría de los buenos manuales encontraremos un valor aproximado de esta capacidad, que suele ser de unos pocos picofaradios. Y con esto considero cumplidos los objetivos de este vídeo. ¿Por qué se producen las oscilaciones? Cómo reproducirlas y cuál es el efecto de la resistencia stopper, que además servirá de introducción a el efecto Miller, otro de los grandes temas básicos al que dedicaré un vídeo que publicaré en la lista de reproducción Aprende Electrónica Analógica. Si consideras que este vídeo merece la pena ser visto, por favor, compártelo, porque este canal tiene muy poca visibilidad en YouTube y, gracias a ti, esto puede cambiar. Considera apoyar este canal como quieras y te apetezca, aunque solamente sea un pulgar arriba y un comentario. Gracias y seguiré pronto con más y mejor en Clave de Retro.